Pache, que está ya contándonos los detalles de la microeconomía después de una semana tras la salida del cepo. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo vamos? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Ahí te lo dejó planteado Hugo y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en la primera semana post-cepo, después de muchos años en la Argentina? Bueno, primera semana, el lunes vivimos una tensión en el mercado, básicamente, ¿por qué? Porque estaba la expectativa, recuerdan que el domingo habíamos adelantado, che, ¿cuánto va a ser el tipo de cambio? Todos Sí, lo esperaban claro. en la punta de la banda, ¿no? 1350, más cercano a lo que estaba cotizando en el paralelo. No fue así, 1210, 1190, 1160. ¿Qué pasó en la apertura de mercado? Preapertura de mercado ese día en los mercados mayoristas y minoristas a nivel comercial. Bueno, daban precio a 1350 si querían producto. Algunos no tomaban, tomaban pedido, pero no fijaban precio. Otros directamente mandaron listas de aumentos Sí, y efectivamente no se convalidó con claro, lo que pasaba en el mercado mayorista. El tipo de cambio oficial mayorista tuvo un avance del 4%. claro, 4%, claro. que reitero, es hasta ahora, veremos qué pasa esta semana, hay que ir viendo cómo este tipo de cambio va encontrando un equilibrio, pero efectivamente no hubo un desmadre en el mercado Claro. a nivel cambiario, Y ¿no? el presidente Javier Milei, hablando del tema precios, para linkearlo, decía esto esta semana en una entrevista. Mira, Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovechan, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza, ¿Cuál es? Repetímelo. que El se va a meter principio. los productos en el orto. Damián, Corta la bocha. Bueno, sí, independiente del análisis de la necesidad fisiológica imperante de cada operador en el mercado, está bien. lo que te puedo llegar a decir que, ejemplo, categoría aceite tuvo un aumento del orden de una empresa en el orden del 19% mensual, frente a un promedio de aumento de esa categoría del 2,5%. Yo creo que, en definitiva, el mercado no convalida ese nivel de variación de precios y probablemente en el análisis fisiológico que hace el presidente tenga algún tipo de razón en ese caso, ¿no? Claro. Claro. Milei habló también sobre la inflación de marzo, ¿no? Un número que obviamente lo conocimos, dio más alto que en meses anteriores. Y esto fue lo que dijo el presidente. No es una tendencia, es un mal dato, pero entendible en la lógica de la estacionalidad del mes de marzo en especial. Ahí se conjugaron dos elementos muy negativos. Uno es la estacionalidad, fíjese que lo de educación es muy fuerte, por cómo está regulado, digamos, el tema de los aumentos de la educación. Si usted eso lo libera, básicamente deja de tener esos sobresaltos. Y lo otro es la inestabilidad política que nos generaron durante el último mes y medio, digamos que es el motivo que además, ¿a usted le parece razonable que, no sé, pero cuántos días no nos estuvieron liquidando exportaciones y nos adelantaban importaciones? Bueno, él habla de la liquidación, ¿no? Aquí, Damián, ¿cuánto influye esto en una economía ahora sin cepo, en donde obviamente, como le dijo también a Majul, el presidente, el campo tal vez liquide, aprovechando que no están las retenciones que vuelven en junio? Bueno, dos o tres datos del presidente, primero para articular ahí. Primero, sí, marzo tuvo fuerte suba de educación, fuerte suba estacionales, frutas y verduras todavía subieron muy por encima del nivel promedio. Respecto de la liquidación del campo, desde el miércoles pasado, 5.500 camiones ingresaron en cereales en la terminal, en la gran terminal de Rosario, un aumento del 20% respecto de días anteriores. El exportador lo que vio es que efectivamente si el peso se aprecia y el dólar va a la baja, recibe menos que con el dólar bleno 80-20. Esto es Claro. lo que puede llegar a ver el exportador. Por otra parte, se habla mucho de carry trade. ¿Qué pasa si el exportador liquida? Efectivamente pone sus dólares, le dan pesos y va a tasa. Bueno, puede tener un rendimiento especulativo si el dólar se mantiene hacia la banda de 1.000 pesos con rendimiento en pesos. Bueno, después ya ahora con un tipo de cambio flotante no es tan seguro porque vos a tener un cable IPEC del 1%, siempre tenías rendimiento en pesos y en algún momento podías hacer el cambio hacia los Claro. dólares. Bueno, lo que te puede pasar es que también el tipo de cambio se mueva por encima de la base de la banda en algún momento y terminas perdiendo en dólares al verte quedar todo en pesos. Eso es lo que tiene una flotación de bandas. Pero efectivamente
sí vamos a estar ante una situación donde el campo probablemente comienza a liquidar más de lo que lo hacía antes cuando no tenía certeza respecto de dónde se iba a mover el tipo de cambio, ¿no? Vos mencionabas recién el factor estacionalidad, ¿no? Y sobre eso hace fuerte referencia el presidente Javier Milei. Hay un estudio, de hecho, que se conoció esta semana, que hace Rosada, ¿no? El econometrista, que dice que sin el factor estacionalidad, en marzo la inflación hubiese dado un punto menos, ¿no? La estacionalidad, ¿cuánto puede llegar a influenciar en el próximo número de la inflación? ¿Abril ya el factor estacionalidad influye menos que en marzo? Influye menos que en marzo y influye menos que en febrero. Yo lo que sí te digo es que parte también, no lo dijo el presidente, pero yo creo que parte de la inflación de marzo convivimos con un adelantamiento por parte de los diferentes agentes económicos en el mercado que veían una corrección del dólar blend, que veían una corrección del tipo de cambio. Nadie esperaba que iba a haber un levantamiento del cepo, ni un dólar flotando entre bandas entre 1.100 y 1.400, pero probablemente la inflación de marzo también conllevó un adelantamiento de precios eventualmente ante una corrección del Claro IPEC, y en abril también. Quiero decir que parte de lo que quizás ves en abril también. ¿Sabes lo que yo quiero ver, Agus? Ahora, si en los próximos 10 días, ya la semana entrada de levantamiento del cepo, más la última semana y media que nos queda, los precios efectivamente también encuentran un nuevo precio de equilibrio. Pues yo veo una distorsión de precios absoluta ahora en el mercado, donde empresas que habían subido los precios, otros que la mantuvieron, otras que subieron un poquito. Bueno, me gustaría saber el equilibrio de precios de la última semana del mes de abril para darte esa respuesta, porque creo que eso no tiene estacionalidad. Eso tiene mucho de incertidumbre, especulación, que ahora debería convivir más en una fijación de precios de mercado, oferta y demanda, con un tipo de cambio de equilibrio un poco más, ni te diría estable, un poco más conocido, ¿no? Claro. Escuchemos al presidente hablando del tema dolarización, a ver. Hay distintas formas de dolarizar. No hay, digamos, o sea, esto, digamos, la dolarización es como una pizza. Digo, pero está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la de, no sé, la primavera, ¿no? La que tiene ananá, la que tiene los pepperoni, qué sé yo, no sé, hay un montón, digamos, la fugaceta, no sé. Hay un montón de modelos de pizza, vos podés hacerlo de distintas maneras. ¿Qué pensás de esto, Damián? Bueno, probablemente haya diferentes tipos de dolarización y hay diferentes tipos para convivir con la dolarización. Caso que yo conozco, que estudié, que fui hace 2 años, fue a Ecuador. Sí. Y el caso de la dolarización ecuatoriana convivió con una situación donde en ese caso Correa, como ya no podía emitir el sucre, que era la moneda ecuatoriana, comenzó a financiar parte de su déficit fiscal con incremento de impuestos. Eso hizo que las pymes pierdan mucho nivel de competitividad, productividad en el mercado, por lo cual Ecuador también tuvo un problema en su balanza comercial a lo largo del tiempo, porque incrementó fuertemente su carga tributaria sobre las pymes, porque ya no podía financiarla con impuestos. La economía ecuatoriana con la dolarización y ese esquema no fue buena, por lo cual efectivamente hay diferentes esquemas y diferentes formas para convivir con una dolarización. Claro. Me parece que veremos qué pasa en Argentina, si efectivamente se va hacia ese camino, cuál va a ser ese tipo de convivencia, seguirá conviviendo efectivamente el peso, no entramos en una competencia de moneda. Bueno, lo que sí te puedo decir es que al menos en este momento comenzamos a tener menos pesos en el mercado y más dólares en esta primera etapa de ingreso de flujo financiero de dólares. Es muy importante que hacia adelante, Hugo, Agus, ahora Argentina tenga un incremento del flujo comercial, es que Argentina comience por balanza comercial a de alguna manera ir compensando esa balanza de pagos desde el punto de vista financiero, ¿no? Aprovechamos y te decimos felices Pascuas, y en toda Pascua viene también el índice huevo de Pascua. ¿Qué pasó de un año a otro? Bueno, nosotros teníamos aumento interanual, relevamiento previo 84% interanual de los huevos de Pascua. Acá lo estamos viendo en pantalla. Fíjate, ahí lo tenés el relevamiento. Fíjate que día martes, miércoles. Sí. Hola, ¿estás ahí? A ver, Te estaba diciendo, día martes, miércoles, un operador de mercado en Concepción del Uruguay me informaba que un proveedor muy importante del mercado le entregó huevos
a consignación, es decir, había un excedente de huevos en el mercado producto de que ese valor no se validaba. Y empezaste a ver 30%, 50% de descuento, 2 por 1. Bueno, una muestra de lo que pasa cuando efectivamente quizás el precio está por encima de la disponibilidad de pago en un mercado en competencia en Argentina, y eso terminó sucediendo. Yo después publiqué un tweet, huevos un huevo de 6 kilos, 936.000 pesos, y después había otro en competencia, digamos, una empresa muy conocida también, muy conocida, tenía un mismo huevo de la misma cantidad, 6 kilos, en 440.000 pesos. Es decir, estamos efectivamente en un mercado en competencia donde hay mucha dispersión de precios en el mercado. Correcto. Claro. Está bien esto que decís, ¿no? De cómo después se van haciendo las promociones, etcétera. Hoy veía en una aplicación muy conocida de delivery, había huevos a $1. Era casi simbólico, te lo regalaban. Claro. Pero sí, si entrabas rápido, huevos a $1. Recién hace un ratito hablábamos sobre el tema de la competencia, de la oferta y de la demanda. La gente busca precios y menos marcas tal vez ahora, ¿no? Bueno, probablemente la gente lo que esté pasando es que busca precios, busca marcas, pero también que estén a un nivel de precio en competencia de mercado. Tengamos en consideración lo siguiente. Con el cambio de la política macroeconómica, ¿ustedes vieron el día lunes muchos argentinos sacándose los pesos para estoquearse? ¿Vieron esa situación que vivíamos en otro contexto de un escenario de apertura del cepo? No. Porque la realidad que es verdad, la cantidad de pesos en el mercado se mantiene entre 30 y 34 billones de pesos desde junio del año pasado. Sí. Porque probablemente en Argentina ya los argentinos no piensen que efectivamente el estoqueo de comprar 50 kilos de yerba o 20 litros de aceite tenga un rendimiento tan grande ante la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. Correcto. Y probablemente vivamos en un mercado en competencia donde trabaje por flujo. O sea, lo que está en góndola hoy tiene que competir por la cantidad de ingresos disponible por parte de los argentinos en unas paritarias que también están peleadas, Hugo y Gabus, unas paritarias donde el salario efectivamente le va ganando a la inflación, pero los informales, el salario público está por debajo de la inflación, con 40% informales. Muchas gracias por este contacto, un gran abrazo. Un abrazo. Hablamos con el senador Luis Juez, está en línea y le damos...